Clama a mí y yo te responderé. Saludos, hermanos y amigos directores, propietarios y maestros. Presentamos la palabra de Dios para nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Es muy impactante lo que nos revela el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versos del 45 al 52, y considero que es una historia que, por la gran enseñanza que encierra para cada una de nuestras vidas, debería ser leída y estudiada de manera constante por cada uno de nosotros, a fin de grabarla para siempre en nuestras mentes. El pasaje nos cuenta que luego de un día de trabajo asombroso, en el cual peces y panes fueron multiplicados para la alimentación de una gran multitud de personas, el Señor envía a sus discípulos a que vayan delante de Él en una barca, mientras Él despide a la multitud y se dispone a orar. Esta es una de las maravillosas enseñanzas de este texto. El Maestro, al final de su laborioso día, toma tiempo a solas para tener comunión con el Padre, mostrándonos que no importando lo cargado o trabajoso que haya sido nuestro día, debemos tener una relación constante en dependencia y agradecimiento a nuestro Dios. El viaje para los discípulos resultó forzoso. Un viento de tempestad se levantó mientras remaban, haciendo tremendamente peligrosa y casi imposible la travesía. A pesar de que muchos de ellos eran experimentados pescadores, no podían mantener tranquila la barca, y esto les fatigaba. Al ver su desesperación e imposibilidad, el Señor va en su ayuda, caminando sobre el mar, recordándonos lo que el libro de Job, en su capítulo 9 y verso 8, nos había dicho con anterioridad, que el Señor fue quien extendió los cielos, y Él es quien camina sobre el mar. Al ver al Señor caminar sobre las aguas, los discípulos, en vez de cobrar ánimo, se asustaron, se confundieron y vieron a su Maestro como a un fantasma. Esta parte nos enseña que el miedo a las circunstancias del momento pueden hacernos ver irrealidades, nos distraen y no permiten que miremos a Jesús, quien siempre actúa a favor nuestro. Los discípulos habían sido testigos de decenas de milagros de Jesús. Recientemente acababan de ver cómo unos pocos panes y pescados habían alimentado a más de 5,000 hombres. Pero ahora, mar adentro, el miedo los paralizó y no pudieron alzar sus ojos a Cristo. Hoy, el viento sopla contrario. Pudiera parecer que remamos solos. No hay ya más fuerzas en nosotros. Los recursos se agotan. Las fuerzas se esfuman. Los deseos de seguir luchando se apocan. Las voces de un lado gritan fracaso, fracaso, pero el Señor nos guía a rogar a aquel que desde tiempos remotos nos ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo mismo me revelaré a ustedes y traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Queridos hermanos y amigos, es tiempo de clamar a Dios y de esperar en Él. ¿Tienes temores? Clama a Dios. ¿Tienes problemas? Clama a Dios. ¿Tienes deudas? Clama a Dios. ¿Tienes una enfermedad? Clama a Dios. ¿Tienes una situación familiar? Clama a nuestro Dios. Humillémonos y clamemos a Dios. Dios escucha el clamor de su pueblo. La palabra de Dios está llena de testimonios de personas que clamaron
y Dios los escuchó. En medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio de la inquietud de tu corazón, el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hermano, hermana, empieza a clamar a Dios. Empieza ahora mismo a clamar. Dios les bendiga.